ADR-DB es la división venezolana de la Asociación Internacional de Investigación Dental, comprometida con la promoción de la investigación y la educación en el campo de la odontología. Hoy tendremos el honor de contar con Darío Sosa, el doctor quien nos guiará a través de los aspectos claves para estructurar un artículo científico de manera efectiva. Durante la presentación pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Contamos con un equipo que estará recopilándolas para que el doctor Sosa las responda al final de su charla. El doctor Darío Sosa nos enseñará a estructurar un artículo científico como un experto. Ahora bien, permítame presentarles al doctor Darío Sosa. Él es odontólogo de la Universidad de los Andes, magíster en etnología de la Universidad de los Andes, cirujano bucal de la Universidad Central de Venezuela, profesor del Departamento de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, miembro del equipo editorial de la revista de investigación, docencia y extensión de la Universidad de los Andes y de ULA. También es coordinador del Grupo de Estudios Odontológicos, Discursivos y Educativos, GEDOE ULA. Así también es colaborador senior de la IADR División Venezuela, autor de múltiples artículos científicos y conferencista en eventos académicos. Como pueden ver, el doctor Sosa cuenta con una amplia experiencia en investigación y publicación científica. Ahora bien, doctor Sosa, le cedo la palabra para que nos comparta su conocimiento sobre la estructuración de artículos científicos. Chévere, buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a la IADR División Venezuela por brindar este espacio de encuentro para todos los que somos partes de la comunidad científica odontológica. Bien, vamos a hablar un poco hoy sobre como he titulado esta conferencia, la anatomía del artículo científico. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es definir qué es un artículo científico. Vamos a comprender cuáles son las secciones que lo comprenden, o sea, todo lo que viene siendo la estructura, la superestructura del artículo de investigación y las directrices básicas para preparar un manuscrito para posteriormente hacer un arbitraje y enviar a una revista para que sea aceptado para su publicación. Básicamente, el artículo de investigación o el artículo científico es una forma con la que nosotros los expertos de una comunidad científica nos comunicamos. Normalmente son de argumentativa y expositiva, con una función informativa. ¿Qué quiere decir eso? A nosotros se nos ocurre una idea de investigación y, siguiendo el método científico, la vamos a ejecutar y posteriormente la vamos a plasmar en un papel, en una computadora, para que sea evaluado posteriormente y publicado en una revista para que tenga acceso quien quiera leer nuestra investigación. Otra de las funciones que tiene el artículo científico es que proyecta y promociona al investigador. Esto nos sirve como una especie de aval dentro de la comunidad científica, donde si nosotros publicamos somos parte de esta comunidad científica. Entonces es bueno que nosotros siempre nos mantengamos activos en la investigación. Esto quiere decir que es bueno hacer publicaciones periódicas de alta calidad y publicarlas en los entes, digamos, más aceptados, en las revistas más potentes que tengamos nosotros dentro de la comunidad científica. Eso también nos da una especie, por decirlo de alguna forma, de validez frente a la comunidad científica. Y bueno, básicamente, un artículo de investigación es un informe escrito que es publicado, o sea, los resultados de una investigación se publican para que otras personas las lean. Dentro de los géneros discursivos de las ciencias de la salud encontramos tres grandes grupos, los cuales son las revisiones sistemáticas o tradicionales o revisiones de la literatura, las cuales vienen siendo estudios secundarios. Quiere decir que son estudios que nos basamos en otros estudios, son fuentes secundarias. Artículos de investigación, que son artículos originales de fuentes primarias, que pueden ser, si nos fijamos en la pirámide de la evidencia científica, pasamos
de estudios in vitro, vamos subiendo la pirámide hasta llegar a ensayos clínicos, pasando por estudios de cohortes, pasando por casos controles, entre otros. Y, por supuesto, los casos clínicos que, a mi parecer, son un insumo que, si bien no está en la pirámide de la evidencia en un nivel muy alto, es un insumo muy importante que todavía debemos preservar. Si observamos el artículo en su primera página, vamos a poder identificar distintos aspectos, los cuales son a simple vista reconocibles. Como podemos observar, tenemos el título, que básicamente debe ser bastante informativo, los autores y su filiación institucional, como se ve aquí. También podemos observar en algunos casos si está suscrita la revista en una base de datos, una editorial se aplica y, por supuesto, el nombre de la revista, donde está identificado el volumen, el año y las páginas donde está el artículo, o sea, donde lo podemos encontrar. Si seguimos más hacia abajo, podemos observar el resumen o el abstract en inglés, donde resume de una manera bastante concreta la investigación completa. Uno de mis grandes maestros en investigación ponía el ejemplo de hay algunas tribus en Amazonas que encogen las cabezas de los guerreros que son derrotados. Entonces, si nosotros entendemos el artículo de investigación como una cabeza de tamaño normal, el abstract resumen debería ser esa cabeza encogida. Tiene también 2 ojos, una nariz, una boca, etcétera. Tiene las mismas características, pero en pequeño. Ya vamos a hablar más adelante sobre eso. Después del resumen o el abstract, vamos a encontrar las palabras claves. Es importante que las palabras claves sean relacionadas a la investigación, ya que esto puede facilitar la búsqueda del artículo para que sea más accesible a otros lectores. Ahora, si nos vamos a los aspectos particulares del artículo, vamos a empezar por el título. El título debe ser preciso, debe ser claro y debe ser conciso. Debe condensar dentro de las medidas o dentro de las posibilidades, en pocas palabras, de qué se trata la investigación. Si ustedes se ubican como lectores, cuando están haciendo una búsqueda de X tema, ustedes lo primero que leen es el título. Entonces ahí ustedes, el título también tiene que tener una especie de, una forma de escribirse que pueda convencer al lector de que ahonde más o que busque el artículo completo. Entonces es importante que condense toda la información en pocas palabras. ¿Cuál es el número de palabras? Depende de la revista. Siempre entre menos, siempre será mejor, pero debe ser lo más conciso. Como por ejemplo este artículo, el cual, si lo leemos, nos damos cuenta de que se trata la investigación. Alteración de color en 5 resinas compuestas para sector posterior, pulidas y expuestas a diferentes bebidas. Hacemos un análisis rápido, ya si, por ejemplo, estamos haciendo una investigación acerca de esta de color en resinas compuestas, ya sabemos que este artículo no funciona porque sabemos que está midiendo alteraciones de color en resinas, específicamente en el sector posterior, y que son sometidas a distintas bebidas. Este artículo, si estamos haciendo, en este ejemplo, una investigación midiendo estabilidad de color, nos pudiese funcionar. Otros ejemplos que conseguí, digamos, y lo puse de forma didáctica, es este, que hace como un símil con la película de Harry Potter de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Esto no se estila mucho en las ciencias y menos en las ciencias de la salud, sin embargo, es un recurso que debe utilizarse. Muchos pensarán que, bueno, eso le pudiese quitar seriedad al artículo, sin embargo, no es una condición. Esta fórmula se utiliza mucho
en ciencias humanas, donde se pueden hacer símiles o se pueden hacer alguna especie de metáforas en los títulos a la hora de escribirlos, y es como una característica particular de cada comunidad discursiva. En cuanto a los autores y las filiaciones, es importante resaltar que autor es quien escribe y quien ejecuta la investigación. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando estamos, por ejemplo, en pregrado o en posgrado o haciendo investigación de forma particular en un grupo de investigación, siempre, digamos, por respeto o por algún sentido, o por alguna directriz, digamos, una dirección vertical, se nos dice que debemos agregar gente en el artículo que prácticamente no participó de una manera activa. Entonces es importante tener eso en cuenta a la hora de poner el nombre de los autores. Asimismo, el orden de autores lo decide, puede ser el mismo grupo de investigación. Hay veces que la revista pone directrices sobre cómo ponerlo, si es por orden alfabético, si es por... se estila mucho en la comunidad esa de poner al investigador con mayor trayectoria de último, o al que supervisó, pero hizo una supervisión, digamos, bastante profunda del trabajo, se pone de último, pero eso varía de acuerdo, digamos, al estilo y a si la revista lo exige de alguna forma. En cuanto a las filiaciones, es importante poner la filiación de cada autor para que se evidencie de dónde, a qué organismo pertenece, a qué universidad pertenece, etcétera, etcétera, porque eso, digamos, ayuda a la producción científica del centro de investigaciones o del departamento o de la cátedra o de la universidad. Siempre es bueno hacer ese reconocimiento. Y por supuesto, el autor de correspondencia es fundamental, ya que es el que va a tener el contacto directo a la hora de enviar el artículo o la revista. El comité editorial o el editor jefe se va a comunicar directamente con ese autor de correspondencia para hacer el feedback a lo largo del proceso de arbitraje. Como bien les decía, el orden de los autores, ¿cómo puede ser? Puede ser alfabético, puede ser por antigüedad o por jerarquía, o el último autor con mayor rango académico, o el jefe del proyecto de investigación. Todo depende. Me pareció bien curioso que en un artículo conseguí que este pie de página que decía que el orden de los autores se determinó en un juego de croquet en el Imperial College Field Station en el verano del 73. Hay otro artículo que en este momento no recuerdo dónde fue que lo vi, que decidieron el orden de los autores por el lanzamiento de una moneda, y lo decía igualito en un pie de página. En cuanto al resumen, como les comentaba inicialmente, se debe precisar de manera acertada todo lo que se hizo en la investigación, de modo que el lector determine si debe leer el artículo completo o no, o lo descarte en el proceso de su búsqueda. El número de palabras también varía de acuerdo a la revista. Hay revistas que piden máximo 100 o entre 100 y 200, entre 100 y 250, 300 palabras, pero por lo general no pasa de las 300 palabras. Todo depende de las directrices propias de cada revista. Por supuesto, los resúmenes no deben contener tablas, figuras, citas, abreviaciones en lo mínimo, sí, si son aceptadas por la comunidad científica a la que está sujeto el artículo. Las palabras clave, si bien son a discreción del autor, hay revistas que exigen un mínimo y un máximo, y hay revistas que exigen
que sean, si son en español, que sean DEX o descriptores en ciencias de salud, y si son MESH, los keywords. Todo depende de, digamos, de lo que exponga la revista. ¿Cuál es la facilidad o cuál es la ventaja de utilizar DEX y MESH? Que estos, al formar parte de los tesados de las bases de datos o de los buscadores o metabuscadores, etcétera, facilitan que cuando uno esté haciendo la búsqueda, el artículo pueda ser encontrado de forma más rápida, porque está relacionado directamente con el tesauro de la base de datos. Entonces, es muy importante hacer una buena selección de las palabras clave para que el artículo sea encontrado con mayor facilidad. En cuanto a la superestructura del artículo, en la comunidad científica, médica y odontológica, normalmente nos vamos a encontrar con la estructura IMRAD o IMRIT, si es en español, por las iniciales de la estructura del artículo. Introducción, materiales y métodos o metodología, resultados y discusión. Si nos ponemos a ver a fondo esta estructura, nos vamos a encontrar que hay una serie de preguntas que deben responderse en cada sección. Por ejemplo, en la introducción debemos responder el qué se sabe, qué no se sabe, que vendría siendo el que se sabe, las bases teóricas, los antecedentes de la investigación, conceptos básicos. El que no se sabe y el por qué se hizo viene siendo el vacío o la justificación. ¿Y cuál es el propósito? Viene siendo el objetivo de la investigación. En cuanto a los materiales y métodos, aquí vamos a responder a las preguntas qué se hizo y cómo se hizo. Tenemos que ser muy, muy específicos, ya que esto elimina sesgos por un lado y hace a la investigación replicable. Por lo tanto, le da, digamos, un mayor valor a la investigación que estamos realizando. En los resultados vamos a responder a la pregunta de qué se encontró. Una vez yo ya definí o contextualicé el problema, ya expliqué qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer, ejecuto mi investigación y respondo a la pregunta de qué fue lo que yo encontré, o nosotros en el caso de que sean grupos de investigación. Una vez expuesto qué se encontró, vamos a la discusión donde vamos a explicar qué significa lo que encontramos. Esto quiere decir no solamente que vamos a confrontar con la literatura disponible, sino tenemos que ir un poco más allá, explicar de una manera coherente por qué obtuvimos esos resultados. Si vamos a la introducción, ahora vamos a explicar uno por uno qué es lo que debe contener de un artículo de investigación. La contextualización a través de las bases teóricas, conceptos básicos, si aplica datos epidemiológicos, señalar la justificación y el vacío y posteriormente el objetivo. Si ustedes van a cualquier artículo de investigación, ustedes van a encontrar estos 4 ítems, siempre. Hay marcadores discursivos que posteriormente, si ustedes leen bastante, los van a descubrir. Por ejemplo, el objetivo siempre va a estar al final, es la última línea de la introducción. Siempre va a estar precedido por ejemplo, por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es el verbo y lo que se pretende hacer. O el objetivo del presente trabajo o el objetivo de esta investigación es. Ahí ese es el marcador discursivo, digamos, esa frase. Con la justificación del vacío, normalmente se pudiese exponer algo como después de una extensa revisión de la literatura, no se han encontrado trabajos similares al presente o no se han encontrado trabajos actualizados y, por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es tal, tal, tal.
sea, son como pequeñas frases que ustedes pueden ir identificando. Si continuamos con la sección materiales y métodos, vamos a encontrar una descripción detallada de los materiales y los procedimientos que componen la investigación que estamos realizando. Vamos a hacer una descripción detallada de la población de estudio. Vamos a hablar de las técnicas o los instrumentos de recolección, las técnicas y los instrumentos de recolección de información, aspectos bioéticos, que son bastante importantes, y la técnica de análisis de los datos. Si ustedes agarran una sección de materiales y métodos, siempre van a encontrar una investigación con un alcance descriptivo, por ejemplo, con un diseño de campo. La muestra estuvo constituida por 40 individuos, los cuales tenían X o Y característica, y se realizó un cuestionario compuesto por tantas palabras, por tantas preguntas abiertas, cerradas, mixtas, etcétera, etcétera. En cuanto a los aspectos bioéticos, si se hace un señalamiento si el trabajo pasó por un comité de bioética o tiene un aval de bioética, o un señalamiento sobre consentimiento informado también. Y las técnicas de análisis de los datos serán procesados con X software, por ejemplo, Microsoft Excel, o un paquete estadístico tipo SPSS o R, etcétera, para realizar estadísticas descriptivas, entre otros. En cuanto a los resultados, si por ejemplo hubo alguna exclusión, que eso no lo mencioné anteriormente, a veces en las investigaciones se deben aplicar criterios de inclusión y exclusión de la muestra. Por ejemplo, se está realizando un levantamiento epidemiológico en pacientes que acuden a un centro de salud, en mujeres. Pero entonces el criterio de inclusión son mujeres y se excluyen, por ejemplo, embarazadas o con enfermedades sistémicas, por darles un ejemplo. Si hubo un ajuste en la población, al inicio de los resultados se debe exponer, por ejemplo, si la muestra inicial eran 40 individuos, pero por los criterios de inclusión y exclusión quedaron 27, se debe señalar esa parte. ¿Cómo representar los resultados? Eso es una pregunta bastante frecuente. Todo depende del tipo de resultados que tengamos. ¿Cómo elegir la forma más idónea de representarlos? ¿Cuál sea la forma más sencilla para el lector de leerlos y entenderlos? Puede ser en tablas, puede ser en gráficos, o simplemente puede ser en texto, en prosa. Si se van a utilizar gráficos o tablas, es necesario tener en cuenta varias cosas, que me estoy adelantando un poco, pero lo quiero señalar ahorita y lo vuelvo a decir más adelante. Es no repetir lo que dice la tabla o el gráfico. Si, por ejemplo, el gráfico está en porcentaje, en la explicación del gráfico no vamos a decir, como se puede observar en el gráfico 1, el 68% de los pacientes, etcétera, etcétera. Si ya el gráfico lo dice, no lo debemos repetir. Eso es un error bastante común, que, bueno, se puede solventar de manera sencilla. En vez de usar porcentajes, se utiliza, por ejemplo, el número de individuos. O se habla de tendencias. Como se puede observar en el gráfico anterior, más de la mitad de la muestra cumple con tales criterios, por decirles algo. Es importante que cada gráfico y cada tabla vaya con una explicación que sirva al lector para tener un mayor entendimiento de lo que se expuso de forma gráfica o en tabla. En cuanto a la discusión, es necesario entender que hacer esta o redactar esta parte es de las cosas, digamos, un poquito más engorrosas durante el proceso de la escritura de artículos científicos. Varias personas lo califican como componer una sinfonía, incluso. Pero no hay que tenerle miedo. Simplemente es
tomar mis resultados, explicarlos de una manera un poco más profunda, darle sentido y luego confrontarlo con la literatura disponible. ¿A qué me refiero con esto? Explicar por qué ese resultado nos dio en la investigación, de alguna manera, siempre con un lenguaje, digamos, atenuado. Recordemos que no somos dueños de la verdad, sino tenemos que utilizar pudiese ser siempre y cuando se redacte de una forma adecuada para que se puedan hacer algún tipo de inferencias y confrontarlas con la literatura. A mí me dio 3, por decir algo, mientras que a tales y cuales autores les dio 5, y bueno, puede ser porque el contexto donde se realizó la investigación fue diferente, porque los criterios de inclusión y exclusión de las demás investigaciones era distinto, etcétera, etcétera. Aquí con esto me refiero que tenemos que hacer inferencias, contrastes, semejanzas con la literatura que ya previamente habíamos citado en la introducción, y ahora debemos hacer, digamos, la misma o mayor cantidad de citas en la discusión. Si lo vemos desde un punto de vista gráfico, imagínense un reloj de arena, que son 2 triángulos, un triángulo invertido y un triángulo normal. Si hablamos de citas en la introducción, la base de ese triángulo invertido, que es amplia, tiene una mayor densidad de citas, y a medida que vamos leyendo el artículo, la densidad de citas va bajando hasta el objetivo, materiales y métodos, resultados, y luego empieza otra vez la densidad de citas, cuando vamos a la parte inferior del reloj o a la segunda pirámide. En cuanto a las conclusiones, súper importante no repetir lo que se dijo en los resultados y en la discusión. No se puede repetir. O sea, recordemos que en el caso de los artículos de investigación tiene que ser como una especie de río que va fluyendo. No pueden haber, digamos, semejantes. O sea, hay que redactarlos de otra forma, sin embargo, de una forma más general, porque son conclusiones de una investigación. En el caso de la comunidad científica ontológica, muchas veces nos vamos a encontrar con que las conclusiones están a modo de lista. Por lo tanto, deben ser claras, concisas y precisas. Y se pueden hacer recomendaciones a futuro. Se recomienda ampliar la muestra. Se recomienda realizar este trabajo de investigación o esta investigación en otros contextos geográficos, con otro tipo de poblaciones, etc. Y para ya los que quieren, digamos, arriesgarse y salir al ruedo, les traigo unos pequeños tips compilados de todo lo que venimos hablando. Si siguen, digamos, esa fórmula del artículo y siguen estos tips, les puede ir bastante bien a la hora de publicar. Hay que evitar los acrónimos inventados. Si no son aceptados por la comunidad científica, no inventen acrónimos. Por ejemplo, este artículo que se ve aquí, donde están resumiendo una especie de encuesta, y si agrupas los acrónimos, es McSelfie, que es algo que los autores inventaron. No es algo que está estandarizado en la comunidad científica. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es muy importante que revisen las versiones finales antes de enviarlas a la revista. 4 ojos, 8 ojos, 12. Entre más personas lean su artículo, van a asegurarse de que tengan errores por distintos puntos de vista. Fíjense este fragmento de un artículo donde hace una señal bastante, digamos, graciosa sobre otro artículo que si deberían citarlo en esa parte, pero se refieren a ese artículo de una mala manera.
Y este artículo está publicado en una revista y se puede conseguir a través de PubMed con eso que está señalado en amarillo. Porque yo en algún momento lo busqué y salía. En este momento no recuerdo cuál era el artículo, pero sí sé que lo busqué y sí sale así como está. En cuanto a los agradecimientos, rescatando un poco la parte de los autores. Por ejemplo, si ustedes realizan una investigación en un laboratorio o realizan una investigación donde requieran radiografías o, por ejemplo, en casos clínicos donde el patólogo bucal o el patólogo general juega un papel súper importante. Eso no lo hace necesariamente autor, al igual que quien procesa los datos. No necesariamente los hace autores, porque si no participan activamente no pueden ser autores. Que sin esa radiografía, sin ese análisis, sin esa estadística no fuese posible el artículo. Es cierto, pero ellos están recibiendo algún tipo de remuneración, si es privado o si es público también. Es el trabajo de los laboratorios, de los técnicos, hacer eso. Y para eso está la sección agradecimientos, donde se puede poner ahí, se agradece al laboratorio o a la cátedra de, por ejemplo, de radiología de tal universidad por proporcionar las radiografías panorámicas para la presente investigación, entre otras cosas. Ahora, si los autores llegan a un acuerdo con estas personas o lo quieren ver como autor, lo pueden hacer, no hay problema, pero no hay que, digamos, no es una condición sine qua non de que esas personas tienen que ser autores, a menos que ellos participen activamente en la investigación. ¿Cuáles son los pasos para publicar? Básicamente, una vez tengan el manuscrito listo, ya lo leyeron varias veces, ya se aseguraron que está correcto, ya algunos expertos lo leyeron y dicen que metodológicamente están blindados, etcétera, etcétera. Ya tienen que hacer un ajuste en el aparato crítico, que son las normas de cómo citar. Normalmente en ciencias de la salud, nosotros utilizamos las normas ICMJE o las normas Vancouver, que son los numeritos en superíndice, pueden ser en paréntesis, brackets o solos, o solamente el número, digamos, en tamaño normal entre paréntesis. Eso ya depende de la revista. Una vez tengamos ya el manuscrito totalmente listo, vamos a elegir la revista que sea acorde a lo que nosotros queramos poner. Por ejemplo, si estoy haciendo un trabajo con resinas compuestas, tengo que irme a un journal o a una revista que maneje materiales dentales, o a un journal de estética o el Dental Materials, entre otros. Si estoy haciendo algo de cirugía, pues Jones, Alla Jones, entre otros. O sea, lo importante es que la investigación vaya de acuerdo a la temática de la revista, porque así es como asegurarme que van a leerlo personas interesadas en eso y tengo mayor probabilidad de que me lean y de que me citen. Y eso pues me ayuda a mí como investigadora a tener mayor prestigio. Y por supuesto, no se nos puede olvidar seguir las instrucciones. Cada revista tiene una normativa editorial particular, de forma y de fondo. Debemos seguirla al pie del... Arial tipo 12, espaciado o interlineado 1.5, si la revista lo pone así, lo tenemos que poner así. Si estamos haciendo un resumen y tiene 250 palabras, pero la revista exige que sean 200, tenemos que buscar la forma de dar 200. Porque recordemos que al enviar el artículo a una revista, un primer filtro, que es el editor jefe y el comité editorial, que se aseguran de que se cumplan estas normativas. Si no se cumplen, va a regresar el artículo hasta que se cumpla.
¿Cuánto tarda en que el artículo se publique? Depende de la revista. El consejo que les puedo dar es, cuando hagan la selección de la revista, vean los tiempos de recepción del artículo y de aceptación. También vean cada cuánto se publica esa revista, su periodicidad, si es trimestral, semestral, anual, y si sale a tiempo. Esto nos va a dar un esbozo de más o menos cuánto tengo que esperar. Pero hay que ser pacientes. Si observamos esta gráfica, podemos ver que una vez está, digamos, la idea de investigación, se prepara la investigación, se hace o se redacta el manuscrito, se adecúa o se prepara para ser enviado, lo recibe el editor jefe o el comité editorial, y en este momento, si cumple con las normativas, pasa a los árbitros. Normalmente son 2 o 3 árbitros los que revisan el artículo, hacen correcciones, mandan a comité editorial se comunica con el autor de correspondencia y se hacen las correcciones pertinentes. Una vez los árbitros estén satisfechos, el artículo será aceptado, y en caso contrario, y de plano tiene errores fuertes en cuanto a fondo más que de forma, el artículo es rechazado de plano. Hay revistas que tienen políticas que una vez el artículo es rechazado o tiene errores demasiado grandes, no se puede volver a enviar. Tienen que enviarlo ya a otra revista. Es importante también que tanto el autor como los árbitros no saben quiénes son. Esto se llama un proceso doble ciego, donde quien me evalúa mi investigación no sabe quién soy yo y yo no sé quiénes me están evaluando. Esto asegura que se eliminen sesgos en la investigación, o sea, en el proceso de arbitraje, donde no hay favoritismo, sino es una mirada objetiva a la investigación. Y siempre es importante tener en cuenta las revistas depredadoras. Las revistas depredadoras se identifican a veces muy fácil y a veces muy difícil. Quienes hemos escrito artículos, por lo menos uno, a veces nos llegan correos a spam o directamente a la bandeja de entrada de nuestro correo, donde nos invitan a dar artículos de investigación a esas revistas. Perdón. Normalmente uno las puede identificar por eso. Las revistas serias normalmente no le escriben a las personas que manden artículos. Normalmente uno como autor busca la revista. Otra forma de identificar una revista depredadora son revistas que son de acceso abierto pero cobran tarifas o se lucran de alguna forma con los autores. Con eso hay que tener bastante cuidado. Ahorita, pues, gracias a diferentes iniciativas, ya sea institucionales o no institucionales, uno puede acceder a artículos o puede publicar en revistas de acceso abierto sin tener que pagar absolutamente nada. A veces cuando las revistas ofrecen tiempos de revisión muy, muy cortos, probablemente la revisión por pares o es muy pobre o es inexistente. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Y además hacen la solicitud agresiva de manuscritos y empiezan diciendo estamos indizados en tal journal, somos índice Q tal. Si declaman demasiado esas cosas, probablemente es algo falso. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con eso. Y bueno, una frase que yo le digo mucho a mis estudiantes, que si quieren pertenecer a la comunidad científica, tienen que publicar, o si no, van a perecer. Sin embargo, bueno, esto ya es algo que es muy discutido, que bueno, no necesariamente, pero bueno, siempre no, o sea, desde un punto de vista menos fatalista, yo siempre le digo a mis estudiantes que tienen que tratar de publicar,
sobre todo en estudiantes de pregrado, porque eso es una ventaja que pueden tener sobre otros aspirantes cuando van a entrar a posgrado. Eso es súper, súper esencial. A mí me ayudó a la hora de entrar en el posgrado y en la maestría también, dentro del baremo de evaluación. Me ayudó bastante tener artículos publicados en revistas nacionales, internacionales y en revistas, por supuesto, indizadas. Entonces, mi invitación para todos los que estamos aquí y para todo el mundo con quien yo hablo básicamente, es que traten de hacer investigación lo más que puedan y traten, en la medida de lo posible, de publicar en revistas serias. Bueno, muchísimas gracias a los asistentes, gracias de nuevo a la IADR. Aquí les dejo mi correo, mis redes sociales, para cualquier duda, cualquier cosa, pueden contactarme sin ningún problema. Si no les contesto inmediatamente, yo les voy a contestar, se los prometo. A veces uno está un poco ocupado, pero siempre hay tiempo para resolver dudas. Y bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas. Muchas gracias al doctor Darío Sosa por su gran, excelente y didáctica intervención. Entonces ahora procederemos con la sesión de preguntas y respuestas. Como les dije anteriormente, nuestro equipo ha recopilado sus preguntas del chat. Vamos a comenzar entonces con las preguntas que se han ido presentando. En esta oportunidad tenemos en primer lugar la pregunta de nuestro asistente, ya les voy a decir, Jack Pérez. Doctor, Jack pregunta, ¿qué tipo de revistas basado en su experiencia de acceso abierto recomienda para la comunidad odontológica en sus diferentes áreas? Bueno, por lo menos en el caso de Venezuela, contamos con buenas revistas. Tenemos, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, tenemos la revista odontológica de los Andes, tenemos la revista de investigación, docencia y extensión y de ULA, tenemos la revista clínica. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, tenemos Acta Odontológica, que ahorita se está reactivando. Tengo la revista de la IADR también, que está activa en este momento. Tengo entendido que en Luz estaba Ciencia Odontológica, pero no estoy muy seguro si funciona actualmente. Realmente habría que ver eso. En el caso de Venezuela, en caso de otros países hay revistas, por ejemplo, el Latin American Journal de Cirugía Bucal y Maxilofacial, realmente no es, es una revista amigable para enviar artículos. La revista odontológica mexicana también, ahorita creo que cambiaron de comité editorial y creo que es un poco más sencillo. Hay unas revistas en Argentina, la de la Asociación Odontológica Argentina. En Colombia también hay varias, está Colombia Médica, o sea, hay distintas. Lo que tienen que hacer es fijarse, como siempre les digo, en la periodicidad y fijarse también en los tiempos de respuesta que tienen las revistas. Esto nos va a ayudar a elegir digamos, una buena revista para poder publicar. Perfecto, doctor Darío. Vamos a darle derecho de palabra a la doctora Ana María Acevedo, que asumo quiere hacer un comentario o alguna pregunta. Chévere. Doctora Ana María, bien pueda. ¿No me escuchan? Se le escucha. Doctor Darío, ¿escucha? Sí, sí. Te escucha perfecto, doctora. No. ¿Me escuchan? Ok. No, quería mencionar solamente, hacer un comentario en cuanto a las revistas latinoamericanas. Tenemos que tener
tener un poco de cuidado con las revistas latinoamericanas porque la mayoría de ellas no están indexadas en PubMed ni en ninguna de las bases de datos. Cuando una revista no está indexada en la base de datos internacionales y su impacto es bajo, no son revistas recomendadas para publicación. Desafortunadamente, eso está sucediendo en Latinoamérica y las revistas que están indexadas latinoamericanas en PubMed son el Brazilian Oral Research y el Acta Odontológica Latinoamericana. Son las únicas dos revistas que están indexadas en PubMed y en una revista creo que son U2. Las demás son de muy bajo impacto y dependiendo del tipo de investigación, yo pienso que cada investigador que se haría, esa investigación se le lleva a nivel mundial, a nivel internacional. Entonces, en esta revista no van a lograr eso, que son revistas de muy bajo impacto, desafortunadamente, porque no tenemos en Latinoamérica revistas que sean de alto impacto. Que las brasileras y las argentinas todavía no son de alto impacto, pero son de impacto mediano, más o menos son revistas bonitas. Entonces, quería comentar eso para que estuvieran al tanto de que hay que tener muchísimo cuidado con las revistas latinoamericanas. Y deberían revisarlas y ver el tipo de artículo que se está publicando en esta revista para luego decidir dónde va a enviar su investigación. Venezuela, desafortunadamente, no tenemos ninguna está indexada en ninguna de las bases de datos, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Chile, no sé. Argentina hay una, Uruguay no sé, pero la mayoría no están en las bases de datos internacionales. Yo quería comentar esto para que lo tuvieran en consideración. ¿Algún comentario, doctor Darío? No, sí, chévere, sí, Doc, ¿quería comentar algo más? Doctora Ana María. Creo que terminó la intervención, doctor Darío. ¿Qué opina usted? Chévere, sí, o sea, es cierto lo que dice la doctora Ana María. Siempre hay que apuntar a lo más alto, por supuesto, totalmente de acuerdo. Sin embargo, pues,